Se quedó pegado, ahora sí. Ahí se va a avanzar. Ya. Hay que entender lo mismo que les decía el otro día, estábamos viendo que nosotros, las personas, hacemos la sociedad en la que nos conformamos y en la que estamos viviendo. Pero, como lo mismo le decía, la persona no existe sin sociedad y no hay sociedad sin individuo. Desde el hecho de que el ser humano evoluciona, el primer asentamiento que hace, la primera tribu, dándole la transformación a la sociedad, a una sociedad más complejizada, empiezan a aparecer la urbe, empiezan a aparecer estas ciudades, metrópolis, etcétera, etcétera, somos nosotros los que le damos paso a esta sociedad. Obviamente, si el día de mañana hubieran elecciones políticas y nadie fuera a votar, si nadie fuera a votar en alguna elección política presidencial, ¿qué pasaría con toda esta sociedad? ¿Qué pasaría con este Estado chileno? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Se destruiría? ¿Cambiaría? ¿Qué pasaría? Por eso mismo la gente ha perdido la noción de que democracia significa el poder del pueblo. Ha perdido esa noción de darse cuenta que nosotros somos los que hacemos este Estado, el pueblo el que tiene el poder, pero perdió esa noción, se perdió en el camino, en otras cosas, se desvirtuó todo eso. Por eso después vimos que acá están claramente lo que son las normas de derecho, o el derecho en sí, que son todas las reglas que nos impone el Estado chileno. Son todas las reglas que impone el Estado chileno para que funcione de la mejor manera, porque lamentablemente, guste o no guste, necesitamos reglas, necesitamos normas. Obviamente también, como tenemos tantas reglas y normas, también tenemos beneficios que muchas veces la gente no sabe que existen. Se pierden en el camino. Ahora mismo ya vamos a pasar a ver lo que son la organización política del Estado y los poderes. Tenemos claro que Chile es un país soberano, unitario y democrático. Ya quedamos que soberano porque obviamente nosotros tenemos claro cuáles son nuestros límites territoriales. Obviamente norte con Perú, tenemos el norte, sur, este, oeste, está Argentina, Bolivia, tenemos el Océano Pacífico, y eso, ese pequeño, pongámosle, rectángulo que es Chile, está delimitada su frontera, y tenemos claro que es chileno, y el Estado es soberano y autónomo. Pero también es unitario, más allá que Chile sea regionalizado, que ¿cuántas regiones tenemos en Chile? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántas regiones hay en Chile? Son 16 o 17 regiones. Ya. Tenemos 16 regiones en cual las regiones solamente están hechas para que tengan una administración, entre comillas, como se le puede decir, básica, porque en cada región vamos a encontrar un gobernador y un intendente que son de plena confianza del presidente, que él los coloca en esos cargos. ¿Por qué los coloca en esos cargos? Para que lo ayuden a administrar el país de la mejor manera, ya que Chile es unitario y tiene un poder centralizado. Y democrático, porque todos nuestros representantes, todos nuestros, partiendo desde el presidente hacia abajo, que son concejales, que les digo, alcaldes, diputados, senadores, presidente de la República, son escogidos democráticamente por voto voluntario. Por lo mismo acá, Chile es de carácter representativo. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos representantes, senadores, diputados, alcalde, concejal y el presidente. Cada uno de ellos representa el ideal mío o más o menos lo que yo pienso o lo que yo quiero para este país.
Por lo mismo también dice, las autoridades son elegidas en elecciones libres y competitivas. ¿Qué significa eso? Que llegado el periodo, que son más o menos cada 4 años, se tiene que escoger un presidente de la República y a todo el Congreso, y también vienen las elecciones municipales. ¿Por qué de carácter competitivo? Porque antes de que llegue la fecha de la elección, de la votación, los candidatos tienen derecho a hacer campaña política y mostrar cuáles son las cosas que ellos quieren hacer, y ahí es donde uno escoge a quién lo representa mejor. Por eso también tenemos lo mismo que son las autoridades elegidas libremente. Tenemos la asistencia de pluripartidismo o pluralismo, se me enredé, disculpen, pluripartidismo, pluralismo político, ideológico. ¿Qué significa eso? Que en Chile la Constitución le da el derecho de libertad de expresión, libertad religiosa, libertad ideológica y libertad de partido. ¿Qué significa? Que yo puedo tener la religión que yo desee, soy libre de pensamiento ideológico, si quiero ser comunista de derecha, centro, Partido Verde, etcétera, etcétera, lo puedo hacer. Y pluripartidismo significa que en Chile cualquier persona que quiera crear un partido político de la ideología política que sea dentro de las normas establecidas por la Constitución, lo puede hacer. Por eso cuando hablamos de pluripartidismo, en Chile hay un sinfín de partidos políticos, tanto de derecha, izquierda y de centro. De ahí parte el hecho de que cada uno tenga que escoger o qué lo representa más o qué no lo representa, o qué lo representa menos. Y como dice aquí, respeto al Estado de Derecho, o sea, todas las autoridades escogidas democráticamente tienen que actuar de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución chilena. O sea, todas las personas que son elegidas democráticamente en Chile tienen que regirse y administrar este país en base a lo que dice la Constitución chilena. Más o menos quedando claro el asunto. Y ahora vamos a pasar directamente a la función y órganos del Estado. ¿Cuáles son las funciones y órganos del Estado? ¿De dónde viene la definición? Tenemos claro que todo esto parte desde la antigua Grecia, la antigua Helena, el mundo helenístico, que diga dónde parte esta palabra democracia, donde se crea el Senado, pero donde se pule y donde parte en el mundo actual esta separación de los poderes, o sea, las funciones de los órganos del Estado. Como dice acá, en principio se fue formulado por el inglés John Locke en su obra Segundo Tratado de Gobierno Civil y consolidado y lo consolida el francés Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, donde plantean que para que una república funcione y un gobierno esté establecido, tienen que estar separados los poderes del Estado.
¿Por qué tienen que estar separados los poderes del Estado? Plantean estos personajes, es para evitar volver a caer en el antiguo régimen que nosotros veíamos, que es la monarquía absoluta, que el poder caiga en solo una persona. Por eso es la necesidad de separar los poderes del Estado en tres y sean autónomos uno del otro. La idea de que sean separados y la idea de que cada uno funcione de manera independiente es que así se puedan fiscalizar entre ellos, que cada uno cumpla la función determinada que tiene. Obviamente, desde la Revolución Francesa en adelante, casi todas las instituciones occidentales que nosotros conocemos tienen esta organización del Estado, donde cada parte, cada uno de ellos se maneja de forma autónoma, legislativo, judicial, ejecutivo. Obviamente, entre ellos se fiscaliza. Pero antes de pasar a explicarle el mapa conceptual, vamos a ver otra cosita. Pero antes de eso, de nuevo la lista, antes que se me olvide. Antes que se me olvide la lista. La lista, la lista. Uno de los fundamentos de los regímenes democráticos y por tanto avanzar en el programa que hemos tenido. Acá dónde está esto. No, 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 no. Los poderes del Estado. Aquí vamos a ver algo cortito. ¿Qué estás haciendo? Silencio, mi querida señora. Estoy a punto de grabar un video que me hará rico y famoso en YouTube. Estoy esperando a que me rescaten. Quizás algún senador volando o algún diputado con rayos X. Alguna prueba de los poderes. Lo leí en la Constitución. Creo que estás un poco perdido. El Estado de Chile se administra a través de tres instituciones, cada cual se encarga de un área determinada. A eso se le llama la división de los tres poderes del Estado. Superfuerza, sentido arácnido y rayos láser. No, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Y por qué tres? Porque así ninguna persona o instituciones tengan demasiado poder y abusen de los ciudadanos. Para que nadie se arranque con los darros, quieres decir. El primer poder es el ejecutivo, encabezado por el presidente, que administra el Estado, vela por el orden público y propone proyectos de ley. Luego está el poder legislativo, compuesto por los diputados y senadores que se reúnen aquí, en el Congreso, y su función es ejercer la representación del pueblo, aprobar o rechazar las leyes y fiscalizar los actos de gobierno. ¿Y el tercer poder? Es el poder judicial. ¿Quién decide si alguien se va a la horca o a la guillotina? Esas penas ya no existen, pero claro, entre sus funciones está resolver las diferencias y problemas que puedan existir entre las personas y determinar lo que a cada uno le corresponde según la ley. Quizás puedes hacer un video explicando los tres poderes del Estado. ¡Qué buena idea! Sería un éxito. Hola, niños. Soy Trifulco y te apuesto 1 kilo de cochayuyo que te encantaría saber sobre los poderes del Estado.
Ya vimos a grandes rasgos lo que es, entre comillas, cuáles son los poderes del Estado. Acá tenemos el mapa conceptual de la organización del Estado y los poderes públicos. Punto de partida, Chile es un Estado democrático. Como les dije yo, es un Estado democrático representativo. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los fundamentos de este Estado chileno? Punto 1, respeto a los derechos humanos, poderes públicos separados, autoridades elegidas en elecciones libres e informadas. Obviamente tenemos que la Constitución resguarda y protege los derechos esenciales de todos nosotros que vivimos dentro del territorio. Que están dentro del territorio. Por eso dice que la Constitución protege todo. La Constitución está dentro, que nos resguarda y protege los derechos esenciales. O sea, siempre el artículo número 1 parte que en Chile todos nacemos libres, iguales ante la ley, tenemos derecho a la vida, a la salud, educación, vivienda y trabajo digno. Dentro de esos derechos esenciales aparece lo que es el poder legislativo. Obviamente es el que legisla y fiscaliza que estas reglas y normas que están dentro de la Constitución se lleven a cabo. Chile tiene un Congreso bicameral. ¿Qué significa eso? Que son 2 cámaras, de diputados y Cámara de Senadores. Cuando hablamos de los poderes públicos, de su separación, como dicen acá, los 3 poderes del Estado actúan de manera independiente. El poder legislativo, judicial, cada uno actúa de manera independiente, ninguno puede influir en el otro. Cuando tenemos que el poder, entre comillas, más fuerte que tiene el Estado, que es el poder ejecutivo, gobierna, dirige y ordena el país. ¿Quién representa este poder ejecutivo? El presidente o la presidenta de la República, que es el jefe de Estado o jefe de gobierno. Y aquí es donde les decía yo que el presidente dentro de este Estado o del Estado chileno regionalizado coloca personas que son de su confianza en cada región para que lo ayuden a administrarlo de la mejor manera, recordando que Chile es un país centralizado de poder unitario. Como dice acá, en la región, máxima autoridad es el intendente nombrado por el Ejecutivo, por el presidente. En la provincia, que son dentro de la región, están las provincias que son más pequeñas, está el gobernador también nombrado por el Ejecutivo, y en la comuna, la máxima autoridad del alcalde, y ahí lo escogen las personas. Cada persona vota libremente para escoger a su propio representante, que sería el alcalde. En este punto de acá, donde en este Estado democrático chileno las autoridades son elegidas en libre elección e informada, lo mismo que les decía antes. Cada 4 años se escogen los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, en la cual el pueblo elige al presidente de la República, diputados, senadores, alcaldes y concejales, de manera libre en una votación que se llama. Se le llama en una fecha determinada al pueblo votar y escoger a su representante. Y obviamente antes de que suceda eso,
hay campaña política donde todos estos representantes exponen sus ideales y qué es lo que quieren ellos defender o aplicar. Obviamente también está el Poder Judicial, y el Poder Judicial, los tribunales se organizan jerárquicamente. ¿Qué significa esto? Está la Corte Suprema, las Cortes Regionales, las Cortes Comunales, y todo este Poder Judicial normalmente funciona de otra manera. Ellos van como escalando, o ellos caen a trabajar o postulan al trabajo de ser defensor público, después posteriormente ser juez de la Corte Suprema, y son ratificados, entre comillas, por el presidente de la República, pero vuelvo a decir, estos se manejan autónomamente. Esto lo hemos repetido varias veces, así que es ir reforzando y reforzando el tema de cómo funciona todo esto. Cómo funciona lo que es el Poder Ejecutivo, cómo funciona el Legislativo, y cómo todo va dentro de la Constitución chilena. O sea, espérense que esto, acá. Y vamos a darle vuelta sobre lo mismo que es la Constitución. Tenemos que acordar que hoy en día está muy en boga que todo el mundo quiere cambiar la Constitución. ¿Por qué la vamos a cambiar? ¿Qué es la Constitución? ¿Qué saben ustedes de ella? ¿Qué cosa quieren cambiarle? Que la Constitución no es solo una y trae hartos artículos. ¿Cómo? Que la Constitución no es solo una y se divide en artículos. Obviamente son como 10.000 artículos que tiene la Constitución. Y yo lo digo porque hay gente que quiere cambiar la Constitución y ni siquiera sabe que se divide en artículos. La mayoría de la gente que dice cambiemos la Constitución no tiene ni idea qué es la Constitución. Simplemente actúan como rebaño siguiendo a alguien que diga cambiémosla. Obviamente hay que modernizarla porque es muy antigua. Pero ¿qué queremos modernizar? Ni siquiera sabemos qué artículo es el número 1, el 10, el 5, el 6, el 100, el 80, el inciso número 99. Pues yo digo, antes de hablar de algo, por lo menos saber cómo funciona y qué es. ¿Qué significa esto, Trifulco? Hola, mi querida señora Amadora. No me va a creer, pero tengo importantes y colosales noticias. Acabo de leer en el diario que Napoleón ha invadido a España. Ya no somos colonia española, así que he formado mi propia nación, Trifulcolandia. Está todo en mi libro de reglas de Trifulcolandia. Primero que todo, esto pasó hace más de 200 años. Y en segundo lugar, Chile ya es una nación soberana y ya tenemos un libro con reglas. Y es un poco más completo que el tuyo, la Constitución. Una Constitución es la gran guía del país. Las reglas y leyes más importantes y centrales de Chile están redactadas en un texto hecho por todos y para todos. En ella están los derechos y deberes de los ciudadanos y se define la manera en que el Estado está organizado, quién manda en nuestro país y qué labores le corresponde a cada organismo político. En el fondo, son como las reglas del juego, muy
Si la Constitución ya tiene leyes, ¿qué pasa con mi idea de una ley que me permite no pagar impuestos y comprar unicornios con ese dinero? Un proyecto que mandé y del cual no he tenido respuesta. Mira, la Constitución es el conjunto de leyes generales, mientras las leyes que se aprueban aquí en el Congreso responden a temas específicos que se tocan de manera general en la Constitución o dan respuesta a situaciones que no se pensaron cuando se redactó la Constitución. Por ejemplo, leyes sobre Internet. Oh, sí, hablas de esa cosa, de Internet. Mis amigos me insisten en que me haga un Twitter para que me puedan tuitear, pero yo les respondo que a los adultos no se les tuitea. Lo importante es que estas leyes jamás pueden contradecir lo que dice la Constitución. Y lamentablemente, tu idea de ley es anticonstitucional, porque no puedes dejar de pagar impuestos. Bueno. Entonces la Constitución es inamovible. No se puede cambiar. La idea de una constitución es que sea estable en el tiempo y no se tenga que cambiar a cada rato. Es por eso que se hace con tanto cuidado, pero aún así, y si la mayoría de la ciudadanía lo estima conveniente, se le pueden hacer modificaciones. A esos cambios se les llama reformas constitucionales. Entonces, reformar mi propia nación con mis propias reglas y no obligar a todos a usar mi soñé. Eso es anticonstitucional. Obviamente le vamos a dar 50.000 veces vuelta a la Constitución, vamos a volver a explicar qué es la Constitución, para que quede claro. Lo mismo que decían recién. Nadie sabe que la Constitución está llena de artículos y subartículos y que un artículo se divide como en 10 artículos más, porque una ley obviamente tiene un encabezado y después se va subdividiendo. ¿Qué parámetros va protegiendo? ¿Qué no? ¿Qué protege? ¿Qué no protege? ¿Qué cuida? ¿Qué no cuida? Etcétera, etcétera. Vamos a quedar hasta acá. Vamos a ver la próxima clase. ¿Cómo es la organización política de la región, los poderes públicos regionales y locales? Y como siempre les digo, sin el pueblo, sin nosotros, sin la sociedad, no funciona esto de acá arriba. Y ahí, lo que vuelvo a reiterar, la gente perdió el norte, en donde no se da cuenta que el pueblo, la democracia significa el poder del pueblo. Y el pueblo ya hoy en día se conforma con ciertas cosas y no reclama realmente lo que necesita. Pero eso lo vamos a ver, se cayó, la próxima semana. Ahora los voy a liberar para que, vuelvo a reiterar, hay gente que lo entrego y otra que no, el portafolio 6 y 7 de cívica, ¿ya? Y la actividad atrasada de agosto y septiembre de historia. Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense, vayan a la próxima clase.